Muy buenos días a todo el equipo del Gobierno de la Mañana, muy buenos días a toda la República Dominicana. Pues se dio a conocer, salió publicado por parte del Ministerio de Economía y Planificación, los nuevos estimados sobre la evolución de la pobreza en la República Dominicana, y quiero analizar a profundidad lo que son esos resultados de un informe que se viene elaborando hace tiempo por parte del un comité técnico interinstitucional de medición de la pobreza, en el cual participa el Ministerio de Economía, la Oficina Nacional de Estadística, el Banco Central de la República Dominicana, que es la institución que levanta la mayor parte de la información que se utiliza para la elaboración de ese indicador de pobreza, el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Trabajo, así como también el Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales, el Consejo Nacional de Seguridad Social, y participan además como invitados permanentes de ese comité técnico el Banco Mundial y otras instituciones más participan, como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL. Ese es un informe muy valioso, en el cual se presenta información muy interesante con relación a la pobreza monetaria, que se mide en base a una línea de pobreza que, de acuerdo al nuevo estimado, para la más reciente es de 7.645 pesos por persona. 7.645 pesos por persona es la línea de pobreza nacional. Hay por zonas, pero yo me voy a concentrar básicamente hoy en el análisis de los indicadores a nivel nacional. A nivel nacional tenemos 7.645 pesos por persona como línea de pobreza. Si yo la multiplico por 4, que es, digamos, el promedio de un hogar, hay hogares que son un poquito más grandes, hogares que son un poquito más pequeños, el promedio quizá no sea 4, quizás sea un poquito menos, pero asumiendo que sea 4, eso es alrededor de 30.581 pesos. Es decir, que un hogar con 4 personas, con un nivel de ingreso en el hogar, no por persona, sino en el hogar, de 30.581 pesos, es decir, que puede haber 2 personas con un nivel de ingreso de 22.000 pesos, y con ese nivel de ingreso de 22.000 pesos cada una sería 44.000 pesos. Estaría por encima ese hogar con ese nivel de ingreso, por encima de lo que es la línea de pobreza nacional del hogar, que sería 30.581 pesos. Es decir, que así usted puede saber si está usted viviendo por encima o por debajo, de acuerdo a este indicador de pobreza. Línea de pobreza, usted dice cuánto es el ingreso del hogar que usted tiene ahora mismo, su hogar. Usted dice, bueno, trabajamos aquí 2 personas, ganamos 40.000 pesos. Pues si ganan 40.000 pesos en el hogar, ustedes no son clasificados como pobres, no son clasificados como pobres, pueden ser vulnerables, que está por encima de los pobres y que pudieran caer en pobreza. Por ejemplo, si uno es despedido en ese hogar, pues cae inmediatamente en pobreza. Es decir, que de vulnerable a pobre y de pobre a vulnerable hay un paso en función de lo que sucede en el mercado laboral. ¿Por qué digo que depende de lo que sucede en el mercado laboral? Porque la principal fuente de ingreso de los hogares es el ingreso laboral. Hay otros ingresos, como son las remesas, como son las transferencias, que son clave también para definir si usted cae o no cae en un nivel de pobreza. Pero el ingreso laboral representa más del 70% de los ingresos del hogar. El ingreso laboral representa más del 70% de los hogares, de los ingresos de los hogares. Entonces, pobreza, ¿qué indicadores tenemos? Miren, vamos a comparar 2022 con 2023. La incidencia de la pobreza, que es el indicador clave, general. Indicador de pobreza. En el año 2022 era el 27.7% de la población. 27.7% de la población era considerado pobre, es decir, que tenía un nivel de ingreso por debajo de la línea de pobreza. Y ya señalé que la línea de pobreza, 7.645 pesos. Esa es la línea de pobreza que se estaría utilizando más reciente, o sea que el último periodo estimada como línea de pobreza, usted tiene que sería 7.600, eso a nivel
a nivel nacional, 7.645.3 es el último dato más reciente. Eso es el último trimestre del año 2023. El primer trimestre del año 2023, 7.475, es decir, que pasó de 7.475 a 7.645.3 la línea de pobreza. Usted puede calcular el promedio y tiene la línea de pobreza del año 2023, pero le estoy dando el dato más reciente, 7.645. Entonces, en base a esos datos, se tiene la pobreza en el año 2023, en base a esa línea de pobreza, es de 23%. Es decir, que pasó de 27.7% en el año 2022 a 23% en el año 2023. Una reducción de 4.7 puntos porcentuales. 4.7 puntos porcentuales. Ahora, ¿a qué se debe la reducción de la pobreza entre el año 2022 y el año 2023? Hay una metodología que se elaboró ya en los años 90 y yo publiqué en un informe en los años 90 esa primera descomposición, la primera vez que se hizo la descomposición, que le voy a decir a ustedes, de la variación de la pobreza, la publiqué en un informe en el Banco Central de la República Dominicana en los años 90, y ahí se vio por primera vez la descomposición de la evolución de la pobreza en un efecto crecimiento, un efecto desigualdad, efecto crecimiento, efecto desigualdad, y también se incluye un efecto de inflación si usted lo está tomando en términos nominales y verifica entonces la descomposición por parte de los precios, del impacto que pudiera tener esto sobre la línea de pobreza. Pues bien, de acuerdo a estos estimados, se llega a la siguiente conclusión, que esa evolución de la pobreza entre el 2022 y 2023, que cayó de 27.7% a 23%, es decir, una caída de 4.7 puntos porcentuales, se descompone de la siguiente manera. Por efecto de desigualdad, la pobreza registraría un aumento de 0.8 puntos porcentuales, es decir, si tomamos en cuenta la evolución de la distribución de los ingresos por el lado de cómo se distribuye entre ricos, menos ricos, clase media baja, pobres, cómo se distribuyen los ingresos entre esos diferentes segmentos de población, la pobreza hubiese aumentado en 0.8 puntos porcentuales. 0.8 puntos porcentuales. Vayan apuntando ahí. Por efecto de desigualdad, de aumento de la desigualdad que se registró en el año 2023, 0.8. Por inflación, recuerden que la inflación bajó, pero sigue siendo positiva. Está en 3.6%, está dentro del rango límite, pero eso está empujando hacia arriba la línea de pobreza. De hecho, la línea de pobreza en el año 2022, el último trimestre, fue de 7.345 pesos. 7.345 pesos. Y en el año 2023, el último trimestre, fue de 7.645 pesos. Es decir, pasó de 7.345 a 7.645, 300 pesos per cápita. Si tengo un hogar de 4, serían 1.200 pesos adicionales. Si tomo en cuenta esto, el efecto de la inflación sobre el porcentaje de pobreza es que hubiese aumentado en 2.2 puntos porcentuales la incidencia de pobreza. Es decir, que ya tengo 0.8 más 2.2, es decir, que por pobreza, por inflación y por desigualdad, la pobreza hubiese aumentado en 3 puntos porcentuales. Me apuntan eso ahí. Ahora, ¿qué sucede? Por el mercado laboral, por el desempeño del mercado laboral, significa por el lado de la generación de empleo y por el lado de la remuneración de ese empleo, es decir, del salario que reciben las personas que están empleadas, pues se registró una variación del mercado y de las condiciones laborales de tal forma que la incidencia de la pobreza por efecto crecimiento de ingreso es una reducción de 7.7 puntos porcentuales. Es decir, que por efecto del mercado laboral que genera un aumento del ingreso laboral de los hogares, se registró una presión hacia la baja de la incidencia de pobreza de 7.7 puntos porcentuales. Entonces ya tengo los tres indicadores. Menos 7.7 puntos porcentuales correspondiente a variación de pobreza debido al aumento del ingreso laboral.
Por desigualdad de ingresos, un aumento de 0.8 puntos porcentuales de la pobreza. Y por inflación, por el aumento del nivel de la línea de pobreza, 2.2 puntos porcentuales de incremento de la incidencia de pobreza. Si yo sumo todo en términos aritméticos, menos 7.7, más 0.8, más 2.2, me da una variación de 4.7 negativa, es decir, una reducción de la incidencia de pobreza. Así ya ustedes saben la gran importancia que tiene para reducir la pobreza la creación de empleo. La gran importancia que tiene para reducir la pobreza un aumento del nivel de ingreso y remuneración de esto. Entonces, ese incremento laboral, obviamente, yo estoy ahí incluyendo el incremento completo de ingreso laboral y no laboral. Y en ese sentido le voy a decir lo siguiente. Cuando hablo del ingreso, que incluyo laboral y no laboral, cuando ahora hago esa descomposición, me doy cuenta de que aparte de ese ingreso laboral, que es la mayor parte, que le estoy diciendo que es más del 70% de todo el ingreso, hay una parte no laboral que tiene que ver con dos elementos clave que también se presentan en el estudio. Uno, las remesas, y dos, las transferencias que hace el gobierno, ya sea transferencias por concepto del programa de alimentación escolar, que son transferencias en especie, cuando le transfiere a los niños un desayuno, un almuerzo en la escuela, eso significa que le está transfiriendo al hogar recursos que se lo estaría ahorrando ya la madre y el padre, porque no tienen que invertir en la adquisición de esos alimentos que se le estarían suministrando a los hijos en la escuela. Más transferencias monetarias. Entonces vamos a ver, ¿qué hubiese pasado con la incidencia de pobreza, que ya, y vuelvo y repito, en el año 2023 se colocó en 23%? ¿Cuál hubiese sido si no hubiésemos tenido, por ejemplo, remesas en el país? Si no hubiésemos tenido esos 10.000 millones de dólares de remesas, la incidencia de pobreza en la República Dominicana en el año 2023 hubiese sido de 25.2 puntos porcentuales, es decir, 2.2 puntos porcentuales por encima de el nivel de incidencia de la pobreza del año 2023, que fue de 23%. ¿Ok? Entonces, miren la gran importancia que tienen las remesas. Esos 10.000 millones de dólares que envían nuestros hermanos que viven en los Estados Unidos, que viven en Europa, que viven en todo el mundo. Claro, el 85% de remesas viene de los Estados Unidos, pero esas remesas, 10.000 millones de dólares, oigan bien, el Producto Interno Bruto son 120.000 millones de dólares. Ustedes calculan 10.100 millones de dólares, lo dividen entre 120.000 y le da ahí un tremendo peso que tiene las remesas en el Producto Interno Bruto. Si usted toma esos 10.100 millones, estoy tomándolo, es lo más aproximado posible. Eso le estamos hablando de casi 8.4, 8.5% de Producto Interno Bruto. Algo no despreciable. Y vuelvo y señalo, la incidencia de pobreza, fíjense bien, en vez de ser 23, hubiese sido 25. Eso es 2.2, eso es casi 10 puntos, oigan bien, 10% por encima. O sea que la incidencia de la pobreza hubiese aumentado significativamente si no hubiésemos tenido remesas. Los que envían remesas son responsables de un menor nivel de incidencia de pobreza en la República Dominicana. ¿En qué magnitud? Casi alrededor de un 9%, casi un 9%, oigan bien, con relación a los 23. O sea, 2.2 puntos porcentuales, usted lo divide entre 23 y le da lo que es esa participación. Entonces, ya ahí sabemos el extraordinario aporte que hacen las remesas. Ahora vamos a ver cuál hubiese sido también el impacto de tener, por ejemplo, la importancia de las transferencias estatales. Bueno, si tomemos la pobreza del año 2023, que es 23%, y le eliminamos las transferencias estatales, sea el programa de alimentación escolar y las transferencias monetarias, la incidencia por eso hubiese sido 27.5%, es decir, 4.5 puntos porcentuales por encima. Es decir, que sin lugar a dudas, las transferencias públicas ayudan a
ayudan a reducir la pobreza de una manera significativa. 4.5 puntos porcentuales de pobreza hubiésemos tenido de más si no hubiese existido el desayuno escolar y no hubiesen existido esas transferencias monetarias. En resumen, ¿qué se puede decir? Es importantísimo para seguir reduciendo la pobreza que se siga creando empleo, que sigan llegando remesas y que el Estado siga aportando el desayuno escolar y que siga ayudando también al pueblo dominicano a través de las transferencias monetarias. ¡Llévatelo, Cundo!